Bueno, en la parte 2, entonces vamos a ver cada uno de los 4 casos que existen en este trabajo práctico. El primero es que hay competencia perfecta, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, ¿sí? Empecemos por el mercado del producto o de bienes. La maximización de beneficios se daba donde el ingreso marginal era igual que el costo marginal, ¿sí? Como estamos en competencia perfecta, el precio es igual al ingreso marginal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esta igualdad? Precio igual que costo marginal. ¿Qué vamos a ver ahora en el mercado de factores? ¿Qué igualdad teníamos que cumplir según lo que ya vimos? Que el ingreso del producto marginal sea igual al valor del producto marginal, que es lo que vimos, ¿sí? Acá arriba, si recuerdan. En toda esta parte hicimos las igualaciones. Ingreso del producto marginal igual que el valor del producto marginal, ¿sí? Entonces, ahí que vemos que esto, ¿a qué es igual? El ingreso del producto marginal es igual al valor del producto marginal, ¿sí? Dependiendo si el empresario, voy más arriba, a ver, para que quede bien claro dónde estamos. El ingreso del producto marginal, ¿sí? Habíamos dicho que era esta multiplicación. Y cuando lo veíamos desde el lado del empresario y cuando hablábamos del valor del producto marginal, lo veíamos de esta manera. Pero como hay competencia perfecta, los precios eran iguales, decíamos, entonces esta igualdad, ¿sí? Se cumplía. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, precio por producto marginal, ¿sí? Del factor, de L se puede expresar también. Y el gasto marginal, ¿a qué es igual? A precio del factor, ¿sí? Porque estamos en competencia perfecta. Entonces, el costo marginal, ¿sí? ¿A qué es igual? A precio sobre producto marginal de F. ¿De dónde sacamos esto? Costo marginal es igual a gasto marginal sobre producto marginal del factor. Y reemplazamos. Gasto marginal es igual que F porque estamos en competencia perfecta. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabíamos? Que el precio, que es igual que el costo marginal, es igual a precio de F sobre producto marginal de F. Entonces, el valor del producto marginal, que es esto, ¿a qué es igual? A precio de B, ¿sí? Por producto marginal de F, que lo sacamos de acá. ¿Y a qué es igual esta multiplicación? Si lo despejamos de esta igualdad, sabemos que precio de F es igual que precio de B por producto marginal de F, que pasa para aquel lado multiplicando. Esta es la condición del equilibrio, ¿sí? En el mercado de factores cuando hay competencia perfecta, ¿sí? Que el precio del factor sea igual al precio del bien por el producto marginal del factor. O sea igual al valor del producto marginal. Valor del producto marginal sea igual a W, por ejemplo, si hablamos del mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, este es el ingreso del producto marginal, que es igual al valor del producto marginal en competencia perfecta. Y esto es igual al gasto marginal, que es igual al precio de F o el precio de L, que es el salario. En donde son iguales, ¿sí? Está el punto de equilibrio. ¿Se entiende? Cuando en ambos mercados hay competencia perfecta. Por eso podemos hacer esta igualación del mercado de bienes, ¿sí? Y también tomamos estas igualaciones del mercado de factores porque estamos en competencia perfecta. Siempre, de todas maneras, el gráfico que vemos es el de mercado de factores. Nunca vemos Q acá y precio arriba. Utilizamos los supuestos de competencia perfecta del mercado de bienes, pero nada más. En el caso 2 hablamos de competencia perfecta en el mercado de bienes, ¿sí? Pero monopsonio en el mercado de factores. Entonces, ¿qué vemos? En el mercado de productos seguimos con lo mismo. Como hay competencia perfecta, el precio del bien es igual al ingreso marginal, que es igual que el costo marginal.
Pero en el mercado de factores, como el empresario que contrata es uno de los pocos que contratan a personas con esa profesión, para decirlo de alguna manera, piénsenlo, el gasto marginal va a ser mayor al precio del factor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros teníamos acá arriba de que el costo marginal era igual, ¿sí?, al precio del factor sobre el producto marginal del factor, ahora no se va a cumplir. Lo que vamos a escribir acá arriba en vez de precio del factor va a ser gasto marginal del factor. ¿Por qué? Porque estamos en un monopsonio, ¿sí? Y por lo tanto, al despejar, que sabíamos, como precio de B es igual que el costo marginal, ¿sí?, reemplazamos costo marginal por precio de B. Entonces, el valor del producto marginal, que siempre es precio de B, por producto marginal de F, va a ser igual al gasto marginal. Lo volvemos a despejar de acá. Y en este caso, esta igualdad es la condición de equilibrio en el mercado de factores. No como teníamos arriba, en donde precio del bien por producto marginal es igual a precio del factor. Acá abajo la condición es precio del bien por producto marginal igual que gasto marginal, no que precio del factor, ¿sí? ¿Qué vemos? Esta liñita celeste, que es la del ingreso del producto marginal, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque estamos en competencia perfecta en bienes. Pero ya no tenemos una sola línea de gasto marginal, ¿sí? Vamos porque no estamos más en competencia perfecta, ¿sí?, para factores. Ahora somos un monopsonista en factores. Vamos a tener dos curvas que salgan de esta manera, ¿sí? Una que es el gasto marginal, que ya no es horizontal, ¿sí?, sino que es con una pendiente positiva, y vamos a tener un gasto medio, que es lo que llamamos oferta. Si quieren, imagínenselo y piénsenlo como cuando hablábamos del monopolista, que tenía un ingreso marginal y un ingreso medio, y eran dos curvas, a diferencia de en competencia perfecta, en donde había una sola y era horizontal. Puede llegar a ser parecido y útil para ustedes pensarlo de esa manera. Vamos al tercer caso. Sí, siempre lo importante que tienen que recordar es esta condición de equilibrio en cada caso. En este caso, precio de B por producto marginal, recordemos que era el valor del producto marginal, era esta línea celeste. El equilibrio va a estar acá. Esta es la cantidad de trabajadores que va a contratar. ¿Qué nos va a decir después este punto? Más adelante en los ejercicios lo vamos a ver. Pero en este punto 1, lo importante es saber dónde están los equilibrios, ¿sí?, del mercado de factores. El punto C, hablamos de monopolio en bienes y competencia perfecta en factores. En el mercado de producto, entonces, ya no va a ocurrir que el precio sea igual que el costo marginal, sino que el precio va a ser mayor que el ingreso marginal, ¿sí?, y el ingreso marginal va a ser igual que el costo marginal. Por lo tanto, el costo marginal ahora es igual que el precio del factor sobre el producto marginal del factor, ¿sí? Pero el costo marginal ya no lo reemplazamos por precio del bien, sino que lo reemplazamos por ingreso marginal, ¿sí? Esto es igual que precio del factor sobre el producto marginal del factor. Entonces, el ingreso del producto marginal, que lo veíamos acá, ¿sí?, ya no va a ser igual al valor del producto marginal, ¿sí?, sino que van a ser distintos, porque esta igualdad se daba en competencia perfecta y ahora estamos en monopolio. El ingreso del producto marginal es igual al ingreso marginal por el producto marginal de F. ¿Y esto a qué es igual? Lo despejamos de acá y me da que es igual al precio del factor, ¿sí? Porque de este lado sí ponemos precio del factor porque estamos en competencia perfecta del mercado de factores. Ven que en el primero, que era competencia perfecta en ambos mercados, puntualmente en el mercado de factores, también podíamos precio del factor. En el segundo,
que había monopsonio en el mercado de factores, ¿qué poníamos? Gasto marginal. En estos dos primeros, en donde había competencia perfecta en el mercado de bienes, poníamos precio del bien por producto marginal del factor, precio del bien por producto marginal del factor. Es decir, cuando había competencia perfecta en bienes, usábamos valor del producto marginal, valor del producto marginal. Y cuando no hay competencia en el mercado de bienes, vamos a usar el ingreso del producto marginal. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Cuando hay competencia perfecta en el mercado de factores, usamos el precio del factor, o sea, W, y si no, usamos el gasto marginal cuando hay monopsonio, ¿sí? Estas cuestiones se tienen que aprender porque son las distintas condiciones de equilibrio en el mercado de factores dependiendo en cuál caso estemos. Piensen, primero veamos el gráfico y después pensemos en el último caso, ¿sí? Que va a ser monopolio, monopsonio. Pensemos cuáles condiciones, de acuerdo a lo que vimos hasta recién, cuáles igualdades vamos a seguir. En este caso tenemos un solo de gasto marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en competencia perfecta, ¿sí? De los factores, que es igual que el precio de L o el precio del factor, ¿sí? Esta parte. Y acá estamos en monopolio, y esto se parece mucho más a lo que hablábamos de ingreso marginal e ingreso medio, ¿sí? Pero a esta la vamos a llamar valor del producto marginal y a esta ingreso del producto marginal. Vamos al último caso en donde tenemos monopolio y monopsonio. Claramente la igualdad, ¿por qué va a estar dada? Esta parte del mercado de bienes cuando hay monopolio y esta parte del mercado de factores, que es cuando hay monopsonio. Fíjense, sin haber hecho los cálculos, ya sabemos que esa es la condición de equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos el precio del bien es mayor que el ingreso marginal, que es igual que el costo marginal, el monopolio. Entonces, en el mercado de factores, ¿qué teníamos? Que el gasto marginal es mayor que el precio del factor. Por lo tanto, el costo marginal, que está dado por esta igualdad, gasto marginal sobre producto marginal del factor, si reemplazamos costo marginal por ingreso marginal. Y hacemos la condición de equilibrio. Ingreso del producto marginal, que está dado por ingreso marginal por producto marginal del factor, que es esta pasada multiplicando, es igual que el gasto marginal. Esa es la condición de equilibrio y van a poder observar que siempre que haya monopolio en bienes van a tener esta igualdad, esta parte del lado izquierdo de la igualdad. Ingreso marginal por producto marginal de F en ambos casos. Y cuando haya competencia perfecta van a tener precio del bien por producto marginal de F, ¿sí? No ingreso marginal por producto marginal del factor, sino precio del bien. En ambos casos en donde en bienes, en la parte de los productos, había competencia perfecta. Ahora, cuando hay competencia perfecta en factores, de este lado van a tener el precio del factor, o sea, W, ¿sí? En este caso no, porque había monopsonio, pero en el tercer caso había competencia perfecta en factores, igualado a W, si hablamos de L, ¿sí? Precio del factor. Y cuando hay monopsonio, de este lado tenemos el gasto marginal, ¿sí? Como lo vamos a ver en el último también, porque hay monopsonio, gasto marginal. Esto se va a cumplir siempre, siempre, siempre. En este es el más difícil porque vemos tanto para bienes las dos curvas como para factores y no tenemos ninguna que sea recta o una sola, sino que acá vemos el ingreso del producto marginal, ¿sí? Que es esto que acabamos de graficar, y el valor del producto marginal. Y vemos el gasto marginal, ¿sí? Y el gasto medio. El equilibrio va a estar dado en la igualación del ingreso del producto marginal al gasto marginal, porque recuerden que siempre está dado por esta condición. Ese va a ser el punto de equilibrio. Ahora vamos a ver qué significa este punto verde acá y qué significa este punto amarillo acá. Lo mismo para ver qué significa este punto acá. Sí, por favor, sigan bien siempre las indicaciones de colores y que representan cada curva de acuerdo al gráfico que estén mirando. Ahora en el video que sigue vamos a arrancar con el punto 2, que son más ejercicios
prácticos aplicando estas distintas condiciones de equilibrio que tenemos que haber aprendido. Les pido que se hagan algún cuadrito, ¿sí? Marcando qué condición usar, en qué caso, en cada uno de los casos.